Hablar de la Santa Muerte puede, puede ser un poquito difícil, amplio, complicado, ya que es una especie de culto o religión que la misma Iglesia Católica ha condenado por muchos años y advierte a la gente a no seguirla. Pero cada día más y más gente se va a rendirle culto, ya que aseguran que la santita, como se le suele decir, sí atiende a las súplicas de las personas en un modo más inmediato. Pero, ¿por qué digo que es difícil hablar de ella? Miren, simplemente porque existe mucha información sobre cómo obtener un favor de ella. Y al decir mucha, es mucha información. Vemos cuántos videos existen en YouTube, páginas web hablando sobre la Santa Muerte. Hace unos días, un seguidor me comentó que hiciera un video sobre cómo hacer un pacto con la niña blanca. Y pues me dejó pensando mucho en eso y me puse a investigar. Y me puse a investigar mucho en internet, leyendo libros que tengo. E incluso por aquí, por donde vivo, hay una persona, un señor, que tiene un altar muy bonito, sobre la Santa Muerte. Ese señor ya tiene como 30 años rindiéndole culto a la Santa Muerte. Y me dijo información muy interesante. Miren, hacer un pacto, así como se escucha, no cualquier persona puede hacerlo, me comentó el señor, ya que hacer un pacto requiere que tengas muchos años dedicándole tu vida a la santita. Ya siendo, o sea, un fiel servidor, ir compartiendo sus experiencias al ser seguidor de la santa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual prácticamente es demasiado difícil, me dijo. Hacer un pacto con ella no es como hacer un pacto con un demonio y al final terminas pues pagando un precio mucho más alto. Con la Santa Muerte es diferente. El pactar con ella significa comprometerte totalmente en cuerpo y alma. Y eso sí, ¿va? Hay que tener en mente que hacer un pacto con la Santa Muerte jamás, así me lo dijo, jamás va a darte dinero. Eh, un pacto con la Santa Muerte nunca va a hacer que tus problemas amorosos desaparezcan, no hará que te enfermes. Lo que se logra con un pacto con la Santa Muerte es tener entendimiento sobre algunas cosas espirituales que normalmente no entendemos hasta ahora, ¿verdad? Lo que sí me dijo es que tendrás una paz y tranquilidad como nunca la has sentido, pero que nunca hará que tus problemas desaparezcan así como por arte de magia y que ya no vuelvas a tener problemas. Así que me dijo él que les comentara, me dijo, dejen de pensar que la santa es como un genio de la lámpara que aparece y resuelve todos tus problemas de la noche a la mañana. Así que el pactar con la Santa Muerte, para las personas que realmente buscan ese entendimiento, sí hay que hacerlo. Y un humano normal como nosotros, ¿verdad? Pues más bien hay que enfocarnos a lo que necesitamos. Y me dijo que es mejor pedirle un favor a la santa, ¿verdad? Y no intentar pactar con ella. Para pedir un favor a la niña blanca,
Miren, son algunos pasitos leves, ¿verdad? Muy sencillos, que te los voy a decir a ver qué les parecen. Miren, lo primero que se tiene que hacer, ¿verdad? Debes acercarte con ella, con mucho respeto y mucha humildad. Ya sea a uno de sus templos o en algún lugar donde puedas estar solo para platicar con ella. Miren, esto es muy, muy importante porque muchas personas piensan que a fuerzas tienes que estar en algún lugar donde esté una estatua o donde hay un altar gigantesco para hacer algún ritual. No, me dijo, o sea, simplemente, o sea, incluso hasta en tu propia casa, cuando tú estés solo, que estés tranquilo, humildemente, pide hablar con ella. Debes de presentarte, dile quién eres, o sea, una presentación normal. Y hay que decirle para qué la buscas y cuál ha sido la situación que te llevó a buscarla y qué esperas de ella. Y también debes decirle en qué quieres que te ayude. Además, debes de decirle así y con toda la neta, con toda la verdad, si deseas ser su devoto y que quieres un favor, eso sí, siendo lo más sincero posible y amable. Haz tu petición, pídele exactamente lo que quieres, sin tantos pedos. Ya ve que por lo general cuando solicitamos algo, un favor, o que vamos a rezar o a pedirle un santito, damos explicaciones a lo pendejo así. No, sé directo y pídele lo que quieres, lo que me comentó el señor este. Luego, debes hacer tu promesa. Aquí en esta parte es en donde tú debes ofrecer algo, pero debe ser algo que realmente puedas cumplir. No debe ser algo, eso sí, no debe ser algo muy imposible que para que tú realices, pero sí algo que signifique importancia para ti y que te nazca del corazón, compadre. Porque muchas veces prometemos cosas y o sea, son cosas que ni valoramos nosotros. O sea, debe de ser algo que tenga mucha importancia para ti. Miren, a ella no le importa si lo que le des es el regalo más costosote, más voluptuoso. Lo que importa, eso sí, es que se lo des de corazón y que le cumplas. Así que le cumplas todo lo que le dijiste. Miren, también debes decirle la neta, si no es tu intención ser devoto de ella, pero que solo necesita su ayuda. Eso debes de dejárselo bien claro, porque según lo que cuentan, la santita valora mucho la intención que tengas con ella. No hay problema si no quieres ser devoto, pero si necesitas una ayuda, ella te la va a dar, dicen. Y sin necesidad de tanto borlote de que no, voy a hacerme adepto tuyo. No hay bronca. Pero aquí es un punto muy importante que me dijo el Señor, de que si no es tu intención ser devoto, pero necesitas su ayuda, debes de darle algo que te cueste mucho trabajo hacer. Y después de recibir el favor, no debes hablar mal de ella. Y luego, si no le cumples lo que le prometes, ella no te va a castigar ni nada. Solo que para la próxima vez que quieras una ayudita de ella, simplemente no te va a hacer caso. Te va a ignorar y te va a dejar ahí. Pero te va a hacer recordar el favor que te hizo y lo que pasó por no cumplirle, o sea, que ya no te pela.
hay que darle las gracias por por haberte escuchado. Eso me dijo el Señor. Cuando estés frente a ella y que ya hables con ella y te vayas a despedir, dale las gracias. Dale mucho las gracias porque te dejó escucharlo. Dale gracias por haberte permitido acercarte a ella. Ahora, mucha gente cuando pide el favor y ofrece, por lo general tiene muchas dudas si la santita te escuchó o si te va a cumplir lo que le pediste. Miren, eso significa de que si tú tienes duda y todo ese rollo, significa que no lo hiciste con fe, compadre. Y me dijo el Señor de que si tú tienes duda de ella, mejor no la busques. Y si la buscas, hazlo con todo el respeto que se merece. Miren, también me comentó esto el Señor, que hay mucha gente que te va a decir que si necesitas hacer un ritual muy complejo, que compres veladoras de tal color, que compres incienso y hierbas, y que vas a necesitar un sacrificio de un animal y accesorios X. Me dijo, si alguien te dice eso, esa persona solo quiere quitarte el dinero. Lo que necesitas para pedirle un favor a la Santa Muerte es que tengas un corazón humilde y que esté dispuesto a creer y a amar y a entender a la Santa Muerte. Miren, esto último se escucha muy fácil, pero créanme que es muy, muy difícil. Porque el tener un corazón humilde, no cualquier persona, Yo a través de mi vida he conocido gente que se dice muy devota de X santito, de la Virgen, de Jesús. Pero créanme, tienen el corazón más negro que la fregada. Son unos hipócritas. No aman a su prójimo. Incluso solo buscan beneficio personal. Nunca ofrecen nada. Entonces esta parte sí es muy difícil. Porque aparte de tener un corazón humilde, debes de entender lo que es la Santa Muerte, o tener un poquito de entendimiento, porque aquí estamos hablando de una entidad. Y seamos sinceros, la muerte es una entidad que no distingue ni ricos, ni pobres, ni enfermos, ni sanos. Todos en algún momento vamos a ir a parar con ella, nos va a llevar, sea como sea. Es por eso que la Iglesia Católica tiene mucho conflicto con la Santa Muerte y la relacionan como que es diabólica o satánica. Porque como la Santa Muerte atiende la petición de cualquier persona. Ustedes han visto cuánto malhechor le pide favores y se los cumple. Yo me he enterado de muchos casos también de gente buena onda, de gente dedicada y le cumple la Santa Muerte. Entonces, ¿cómo ven? O sea, así de simple, ¿cierto? Estos son los pasos sencillos que puedes hacer tú si necesitas un favor de la Santa Muerte, más no un pacto. Y en cierto punto lo que me comentó el Señor, de que dejemos de buscar hacer pactos, o sea, sí es cierto, porque hacer un pacto ya conlleva algo más grande, y dudo que la mayoría de las personas estemos listos para entablar un pacto con la Santa Muerte. Es mejor pedirle favores, que si te cumple, dice el Señor que sí cumple.
Las personas que han dicho que le han pedido a la Santa Muerte y no han recibido el beneficio de un favor es porque no lo hicieron con fe. Y porque simplemente solo buscaban la solución a sus broncas en el momento. Y sabemos que ese tipo de entidades, de divinidades o lo que sea, pues saben cómo está el asunto. Ellos conocen nuestro corazón, saben nuestras intenciones. Así que pónganse abusados. Fíjense, algo muy curioso, porque aparte de esta información que me dio el Señor, me contó una historia de una señora que era muy apegada a la iglesia católica. Esas católicas, amor, así de hueso colorado, compadre. Y ella tenía una hija que estaba muy enferma. Le habían detectado leucemia. Pero la hija estaba muy joven, estaba muy jovencita. Ella tenía como 16 años, 15, 16 años, no me acuerdo bien cómo me dijo. Y dijo que ella, por más que rezó pues a los santos y todo eso, no pasó nada. Y le dijeron que le pidiera la Santa Muerte, y al principio ella hasta se molestó. Dijo, no, pues ¿cómo le voy a pedir un favor a algo diabólico, algo que la iglesia prohibía? Al final de cuentas, como que alguien le contó, la asesoró bien, como te lo digo, y fue al altar del Señor. La señora esta le pidió con fe que curara a la hija, que estaba muy joven para irse. Y la señora fíjense, esto sí estuvo, se me hace que muy estúpido. La señora le ofreció ser devota y no le cumplió. Ahora, la parte en la que me dijo el Señor de que si no le cumples la Santa Muerte no te va a hacer caso, sí, yo estoy en duda con eso, porque miren, lo que pasó fue lo siguiente. Me contó el Señor que al no cumplir la señora de hacerse devota de la niña blanca, como a los 7, 8 meses, ¿verdad?, la hija se volvió a enfermar de lo mismo. Entonces ella acudió nuevamente al altar de la Santa Muerte y le volvió a pedir. Pero el Señor le dijo, oiga, ¿cómo se atreve a venir a pedirle a la santita si no le cumplió lo que le prometió primero? Ella le curó a su hija y usted se olvidó de la santita. Yo nunca la vi traerle ninguna ofrenda ni nada. Al contrario, usted siguió yendo a la iglesia católica y le agradeció a Dios y a los santos que le curaron a su hija cuando fue obra de la santita. Pues que la señora lo mandó al cuerno el Señor y le pidió la Santa Muerte. No la escuchó y desafortunadamente la muchacha falleció. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿La Santa Muerte se enojó y enfermó otra vez a la niña, o le quitó la protección a la niña porque no le cumplió la mamá? Pero en fin, joven, sí está gacho esta historia, ¿va? Este suceso que le pasó a la señora esta, pero se entiende cuando te empiezas a meter en este tipo de cosas, en este mundo esotérico, paranormal, o como lo quieras decir. Debes de tener mucho cuidado con lo que dices y con lo que haces y con lo que prometes, más que nada. No se debe de jugar con estas cosas. Y pues ahí está el resultado. Por no cumplirle la santita, pues una jovencita desafortunadamente ya no está con nosotros. Y de hecho, la muchachita esa vivía en la calle de enseguida, donde vivo yo, en la calle de enseguida. Que sí fue un episodio muy triste, pero bueno.
Pues bueno, amigos, este ha sido el video de hoy. Al seguidor que me comentó, aquí está tu video, hermano. Investigué y te cumplí con todo gusto. Se me hizo interesante el tema. Ahora, si les gustó el video, hermanos, déjenme su poderoso me gusta. No sean gachos, ayuden al canal. No sé por qué YouTube no está recomendando el canal como antes. Están bajando mucho las vistas. Y apóyame con tu like, con tu comentario, más que nada. Ayuda a que este canal siga. Estamos a punto de llegar a los 2000 seguidores. Nos faltan 30. La semana pasada nos faltaban 36. Ahí la lleva. Entonces, espero que esta información les sirva. Los haga pensar. Y miren, no le tengan miedo a la Santa Muerte. Véanlo como una opción. Si tienes algún problema que a tiro no sabes ni por dónde irte, que nos suele pasar. Nosotros los humanos somos muy amantes de tener problemas gratis. Pero bueno, amigos, se despide de ustedes su amigo René del Diario Paranormal. Pásensela bonito, buen fin de semana, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de a qué horas veas este video. Y que el Gran Espíritu me los cuide por siempre. Hasta luego, amigos, y hasta la próxima. Chau, chau.